Bueno, tenemos examen, ¿verdad? Sí, profe, de hoy en 8. De hoy en 8, sí. Vamos a ver, para ponernos un poquito de acuerdo, la idea mía, o yo como usualmente hago los exámenes, y más ahora pues que yo sé que algunos el miércoles es un día más enredadillo, ¿verdad? Porque es el día que se desplazan al campus. La idea sería que el examen esté disponible, digamos miércoles y jueves una parte, ¿verdad? Una parte que tiene una hora de extensión, ¿verdad? Y una segunda parte, ¿verdad? Estaría disponible hasta hasta el miércoles, o sea, la semana completa, con una salvedad, ¿verdad? Realmente digamos, en términos de adecuaciones de tiempo y eso, haría la extensión sobre la parte que es de una hora, no sobre la otra parte. ¿Por qué? Porque sobre la otra parte realmente tienen tiempo de sobra, ¿verdad? Sería, digamos, la idea es que esa parte que dura una hora, evaluaríamos ahí algunas cositas de índole teórica, aunque podrían ser también más o menos aplicadas, pero más de cosas pues que ustedes siempre tengan que estudiar, digámoslo así. Y en la otra parte serían pues una preguntita de tipo desarrollo, ¿verdad? En la cual puede ser, por ejemplo, que les dé algún artículo científico para que lo revisen, o puede ser que por el contrario les pida, digamos, que investiguen un poquito, ¿verdad? ¿Dudas? Es decir, esa parte de una hora estaría abierta entre las 0 horas del miércoles 14 y las 24 horas. Es más, voy a anotarlo una vez. Entre las 0 horas del miércoles 14 a las 24 horas del jueves 15. ¿De acuerdo? Y la segunda parte sería vamos a ver, no logro ver aquí nada, ¿verdad? Y esta tiene una extensión de una hora. La segunda parte esa no tiene límite de tiempo, sería más como tipo investigativo y estaría de las 0 horas del miércoles 14 hasta digamos las 24 del martes 13, es decir, antes del siguiente miércoles.
No, 13 no. ¿Qué fecha es? Perdón, 20. Sí, profe. Ok. Ok, eso por esa parte. Vamos si quieren entonces a ver el... Ah, bueno, ¿qué me han dicho los del campus? ¿Están ahí? ¿No están? Profe, y se ven como conectados con la camarita prendida, pero no sé. Ok, yo es que no lo logro ver. Vamos a ver qué dice. Ah, bueno, ya sí veo. No sé quiénes están, pero sí, ahí veo que están. Ok, para poner el video voy a detener la grabación, como les decía la vez pasada, porque veo que está en YouTube y si no, a la hora de subir la clase. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Cómo les fue con la lectura del artículo? También, ¿qué entendieron, qué no entendieron? Profe, bueno, yo eso que le comenté, lo de heterólogos más relacionados. O sea, es que digamos, el artículo como que no especificaba más relacionados a qué. ¿Sí me explico? Sí, digamos, siempre obviamente cuando yo trato de expresar rutas más lejanas, digamos, hay más problema. Por ejemplo, una cosa que muchas personas han tratado de hacer recientemente es tratar de expresar una ruta, digamos, de terpenoides, ¿verdad? Digamos, una esencia que crece en una planta, ¿verdad? Como por ejemplo que uno pudiese hacer aceites esenciales, ¿verdad? En un bioreactor con bacterias. Pero usualmente la concentración que da es bajísima. ¿Por qué? Porque ese tipo de compuestos suelen tener comportamiento antimicrobiano, ¿verdad? Entonces, obviamente, si yo expreso una ruta de un organismo que es más cercano, tengo más probabilidad de tener éxito que si es de uno que es más lejano, ¿verdad? De un organismo. Ahora, también de una ruta. ¿Por qué? Porque digámoslo así, aún entre organismos podemos encontrar rutas más, más relacionadas, digámoslo así, y rutas más lejanas. Qué sé yo, también, si uno se pone a pensar en algún tipo de polifenoles, por ejemplo, de plantas y esto, que también suelen ser antimicrobianos, es difícilmente una cosa que se pueda expresar con éxito en una bacteria, o por lo menos que produzca una cantidad grande. Ahora bien, puede ser del mismo organismo, pero ser tal vez no sé, una proteína, no sé, de choque térmico o algún regulador en particular que tal vez sí funcione. Algunas veces también se puede hacer lo que se llama la optimización de codones. Que eso significa, digamos, que cuando, pues, bueno, ustedes saben, hay más de un codón, ¿verdad? Más de una secuencia de tres pares de bases que codifican para el mismo aminoácido. Pero hay un cierto número de aminoácidos que son más comunes en algún organismo que en otro, ¿verdad? Entonces a veces se pueden, digamos, artificialmente cambiar unos por otros, ¿verdad? Para esto. No sé, ¿qué más? He tenido una duda, perdón, es que no me quedó claro exactamente qué era lo de expresión heteróloga. Ajá, expresión heteróloga es, digamos,
expresar una proteína en un organismo diferente al nativo. Es decir, yo puedo hacer, por ejemplo, una sobreexpresión de un gen, digamos. Qué sé yo tengo una bacteria que produce ácido láctico y lo que hago es aumentar la expresión de los mismos genes que ella tiene. Pero si yo hago la expresión de esos genes en otro organismo, eso sería expresión heterológica. Ajá. ¿Algo más? ¿Me escuchan? Sí, no. Sí, Sí, profe. profe, eso escucho. Ok, así sean, siendo honestos, ¿entendieron? Más o menos. Sí, no. O sea, habían unos términos que no estaban como muy claros, pero yo creo que, o sea, la idea general se entiende. Ok. Yo sé y les digo, o sea, bueno, la experiencia que tuve otras veces con el curso es que al principio les cuesta un poquito más entender em, los artículos y conforme vamos avanzando, pues los van entendiendo mejor. Eh, Está bien, a mí ¿cómo les digo? De mi parte pueden incluso abarcar menos si lo hacen más claro, por decirlo. Es decir, no hace falta ser muy formal, ¿verdad? O sea, pueden explicarlo de manera informal si eso nos permite tener una discusión más, más amplia al respecto. Ok, la lectura que estaba en el programa en Perusal, ¿cómo les fue con eso? A mí me pareció interesante, profe. La verdad es que disfruté mucho como los comentarios de los compañeros, digamos, la lectura, digamos, del libro como tal, venía como mucha información importante, pero era interesante leer los comentarios de los otros y ahí ir como generando conversación y demás. Entonces, a mí me pareció bonito. Ok, sé que hubo problemas, por ahí algunos decían como que no podían escribir, por ahí alguno de ustedes me dijo que lo escribía primero en Word y después lo pegaba y Sí, como que profe, en mi sí. caso a mí no me dejaba comentar, tenía que escribir las cosas en Word y luego pegarlo al documento en sí. Yo Alguien ponía una más, letra y no volvía de lo más extraño. Y yo, sí, no, ¿qué alguien es más me esto? dijo que tenía el mismo problema, no sé por qué. Pero bueno, a pesar de eso, les gustó entonces. Sí, la verdad es interesante. Solo que llegaba un punto en que uno decía, no sé si lo que estoy comentando está bien o que van a, no sé si estoy aportando, no estoy aportando, no sé. Pero estuvo bonito, a mí me gustó. Ok, Más que todo perfecto. hacer preguntas, eso fue lo que me pareció. Estuvo muy bonito. Sí, eso es lo que yo también quería decir, que bueno, al menos lo que yo hice fue muchas veces comentaba las partes de Sunciré porque habían como preguntas que yo decía como, ah, es cierto, y después veía que alguien más las comentaba y yo como, ya no voy a como a comentar lo mismo, entonces lo que hacía era como aportar como alguna otra pregunta relativa o cosas así, pero pues, no sé, a mí me pareció chido. Excelente. Y yo creo que era también como de ser un poquillo más creativo porque costaba un poco, porque habían cosas que estaban muy bien explicadas y uno dice, no debo comentar esto porque ya está explicado, entonces, ¿qué hago? ¿Aporto un ejemplo o qué? Entonces era como fijarse en esas pequeñas cositas para ver qué comentaba uno y luego uno decía, ok, lo comento mañana. Y yo no, ya regresaba mañana y ya alguien había comentado justo lo que uno iba a decir, pero no, y es donde era como ver, ok, ¿qué le puedo añadir o qué puedo preguntar o cosas así? Entonces estuvo interesante la dinámica. Ok.
Vamos a iniciar con el tema de las enzimas. Em, Ok. Hay, digamos, cuando uno utiliza microorganismos, muchas veces le interesa producir puede ser la biomasa como tal, ¿verdad? Por ejemplo, em, no sé, vamos a producir, o el microorganismo completo como tal, digamos, vamos a producir Saccharomyces cerevisiae, por ejemplo, para hacer pan o para hacer bebidas alcohólicas, ¿verdad? Entonces, tal vez vamos a setear un reactor para producir el organismo como tal, ¿verdad? Y ese va a ser mi producto, el cual, pues, al final se liofiliza, ¿verdad? Y se vende como tal. Tal vez a mí lo que me interesa no es producir un organismo, sino que es producir un compuesto, ¿verdad? Me interesa, no sé, producir etanol, ¿verdad? Producir butanol, producir acetona, producir ácidos grasos, ¿verdad? Para hacer biodiesel. Eh, Me interesa tal vez producir celulosa bacteriana, por ejemplo, sorbitol o lo que sea, ¿verdad? Tenemos infinidad de ejemplos. Pero tal vez lo que me puede interesar es producir las enzimas, ¿verdad? Una enzima en particular o un grupo de enzimas, este, con un objetivo en particular, ¿verdad? Puede ser, digamos, bueno, ya no entraría como enzima si es proteína, por ejemplo, para alimentación. Pasa mucho con, digamos, ahora el extracto de levadura se utiliza mucho, por ejemplo, las personas que no consumen carne desean consumir nitrógeno y utilizan el extracto de levadura. Pero podría ser también, digamos, para utilizarlas en catálisis, ¿verdad? Producir una enzima como tal, ¿verdad? Y eso es lo que queremos ver en esta clase, ¿verdad? Cuando utilizaríamos un microorganismo para producir, o un organismo en general, ¿verdad? Para producir enzimas que eventualmente se pueden vender para alguna aplicación en particular, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podríamos pensar eh, en utilizar óxidos reductasas, ¿verdad? Que por supuesto lo que hacen son reacciones de eh, oxidación-reducción, ¿verdad? Como por ejemplo alcohol deshidrogenasas que me pueden convertir ácidos orgánicos o aldehídos en alcoholes, ¿verdad? Una reacción de reducción. Eh, claro está, si yo utilizo la enzima como tal sin organismo, pues por ejemplo para una reacción de este tipo de reducción, pues necesitaría también suministrar alguna fuente de poder reductor, ¿verdad? Que podría ser eh, NADH, ¿verdad? O alguna otra cosa. Em, También, no sé, catalasas como por ejemplo no sé, la catalasa de la papa, ¿verdad? Que descompone peróxido de hidrógeno y otros peróxidos, ¿verdad? Podríamos tener algo así como las lacasas, ¿verdad? Que las lacasas tienden a atacar compuestos
fenólicos, por ejemplo, en la parte de la lignina, ¿verdad? Que es un compuesto, un polímero grande, polifenólico, ¿verdad? Las lacasas pueden hacer algunas oxidaciones en algunos puntos y ayudar a depolimerizar, a romper, ¿verdad? Así oxigenasas o peroxidasas, ¿verdad? También podríamos hablar, por ejemplo, de enzimas de tipo este, transferasas, ¿verdad? Ahí podríamos pensar en, en generar algún tipo de biocompuestos, ¿verdad? Si pensamos en una transcetolasa, una acetiltransferasa, ¿verdad? Una transaminasa, por ejemplo. Em, el que viene acá de tercero, que son las hidrolasas, es tal vez eh, pues el más común, ¿verdad? El ejemplo más común em, de reacciones que tienen algún uso, ¿verdad? Las utilizaríamos para el rompimiento de moléculas incorporando agua, ¿verdad? Como por ejemplo proteasas, ¿verdad? Que se utilizarían pues para este, eliminar proteínas insolubles, por ejemplo, em, para hacer cierta digestión, ¿verdad? Algunas veces em, las proteasas, por ejemplo, se utilizan como ablandadores de carne o ese tipo de cosas también, con aplicaciones alimenticias, ¿verdad? Como cuando la gente le pone papaya o piña a la carne, ¿verdad? Para que se ponga suavecita. ¿Verdad? La aplicación finalmente de una proteasa puede ser una proteasa aislada también. Amilasas, ¿verdad? Para digerir almidones, ¿verdad? Hacer una infinidad de cosas, no sé, cerveza, eh, para generar un, un jarabe de azúcar para hacer diferentes fermentaciones y producir diferentes productos, ¿verdad? A partir de almidones. Celulasas, las celulasas, pues, pues es un tema, digamos, que tiene cierta relevancia en estos tiempos, ¿verdad? Por la posibilidad de utilizar residuos celulósicos que son pues, desecho de muchas operaciones, ¿verdad? No sé, pasto, desechos de agricultura, desechos de la industria forestal, por ejemplo, que se podría transformar esa celulosa en glucosa, ¿verdad? Para eventualmente hacer una fermentación y producir diferentes productos también. En el caso de las celulasas, compiten mucho también con el proceso químico, ¿verdad? Que el proceso químico para hacer hidrólisis de celulosa es por, por hidrólisis ácida, por lo general. Bueno, hay varios, pero digamos por hidrólisis ácida es lo más común, ¿verdad? Con ácido sulfúrico diluido a alta temperatura, la celulosa se rompe y nos va dando glucosa, pero tiene también algunas desventajas, ¿verdad? Entonces, el poder utilizar un proceso enzimático siempre tiene sus ventajas, ¿verdad? En tanto pueda ser eficiente en términos de costos. Tendríamos, digamos, por ejemplo, silanasas, ¿verdad? Para romper pentosas de hemicelulosa, este tipo de cosas. Pectinasas, ¿verdad? Para hidrolizar pectinas, lipasas, ¿verdad? Para hidrolizar lípidos. Esta que sería algo así como fitasas, ¿verdad? Para no sé realmente si es la manera eh, em, correcta de decirlo, ¿verdad? Pero es para hidrolizar un tipo de enlace particular de ésteres de fosfatos, ¿verdad? Podríamos tener, no sé, em, perdón, un tipo de enzima como las liasas, ¿verdad? Que sirven pues
para romper, em, para separar dos compuestos, ¿verdad? Como en el caso de las descarboxilasas, o en el caso, por ejemplo, de las fumarasas, ¿verdad? Podríamos tener también isomerasas que también tienen cierta importancia industrial, ¿verdad? Sobre todo pues en algunos azúcares, ¿verdad? Epimerasas, mutasas, tautomerasas, ¿verdad? Y algunas especiales podrían tener también eh, alguna importancia como alternativas para la química orgánica sintética, ¿verdad? Esto también digamos, la utilización o el reemplazo de enzimas en ciertas reacciones químicas eh, tiene pues cierta relevancia, ¿verdad? Y en algunos casos incluso pues nos permite hacer algunas reacciones que no son posibles del todo por ruta química. Y en el caso de las ligasas, por ejemplo, ¿verdad? De unir varios productos, en algunos casos, ¿verdad? Requiriendo, perdón, por ejemplo, ATP o algún otro trifosfato, ¿verdad? Como fuente de energía. Evidentemente, para una aplicación industrial uno quisiera alguna enzima en la cual no haya que suministrar, por ejemplo, ATP o, por ejemplo, una fuente de poder reductor, ¿verdad? Por lo menos si necesita ser una molécula biológica, ¿verdad? Porque ese reactivo podría tener un costo muy, muy elevado. Este, perdón. Sin embargo, en algunos casos muy especiales, pudiese ser que aún con esas características, nos funcione. Por poner algunos ejemplos, por ejemplo, de bacterias, podríamos obtener celulasas, amilasas, proteasas, silanasas, lipasas, esterasas. Eh, esta sería algo así como pululanasa, ¿verdad? Penicilinasa o pirofosfatasa, ¿verdad? Aquí viene una lista, por ejemplo, en este caso, la mayoría de ellos son de diferentes, bueno, de hecho todos vienen como bacilos, ¿verdad? Diferentes bacilos, de los cuales se podrían obtener este, este tipo de productos, ¿verdad? O por ejemplo de origen fúngico, ¿verdad? Amilasas, glucosidasas, catalasas, pectinasas, celulasas, lipasas, lacasas, ¿verdad? Los hongos, digamos, em, tienen la particularidad de que ellos descomponen mucho la madera, ¿verdad? Como que la pudren, por decirlo de alguna manera. Y esto em, tiene que ver con que usualmente son los que se utilizan como fuentes de celulasas o de lacasas, ¿verdad? Eh, Hay, por ejemplo, los que se llaman los hongos de pudrición blanca, ¿verdad? Que van degradando la parte oscura, que es la lignina, y dejando la parte clara, que es la celulosa, ¿verdad? O al revés. Perdón, los hongos de pudrición oscura, que por el contrario se comienzan a comer la celulosa, que es la parte clara, y comienzan a dejar la parte oscura, ¿verdad? Em, Algunas levaduras también, ¿verdad? Fuentes de lipasas, lactasas, invertasas, uricasas, ribonucleasas, ¿verdad? Aquí vienen algunos ejemplos. Em, Muchas cosas, por supuesto, se han intentado hacer en Saccharomyces cerevisiae, ¿verdad? Ustedes saben, bueno, y en bacterias en, en, en E. coli, ¿verdad? Es como, porque tal vez son de las más fáciles de cultivar, de las que más conocimiento hay. Ok, acá, por ejemplo, viene una lista, bueno, esto es un poco 2012, 2013, ¿verdad? Pues fue un artículo de 2016. em, Habla del mercado en la India, ¿verdad?
tipo de enzimas industriales y los fabricantes, ¿verdad? Por ejemplo, esta empresa Novozymes es una de la que hace una gran cantidad de enzimas producidas a nivel industrial, ¿verdad? Em, para diferentes aplicaciones, ¿verdad? Cuidado del hogar, textiles, comida, bebidas, aceite, grasas, para pastelería, para bebidas alcohólicas, etcétera, ¿verdad? Em, Hay también otras empresas, ¿verdad? Por ejemplo, em, esta que aparece acá, Advanced Enzymes Technologies, que produce también para aplicaciones de comida, bebidas farmacéuticas, animales, alimentación animal, textiles, detergentes, ¿verdad? Los detergentes biológicos, biodegradables, algunos de ellos contienen enzimas o son de hecho un cóctel de enzimas que permite ir degradando proteínas y grasas en cosas em, solubles, ¿verdad? Y para que fácilmente se puedan limpiar, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso de la India, pues esas dos empresas hablaban del 74% del mercado. Eh, Hay otras, ¿verdad? Y algunas veces hay empresas que tal vez no son tan grandes, pero pueden producir algunas enzimas de aplicaciones especiales, igual, ¿verdad? Em, por ejemplo, para el área farmacéutica, ¿verdad? O para el área química pueden haber algunas enzimas muy, muy específicas. Em, bueno, y aquí están listadas algunas otras empresas también, ¿verdad? Ustedes pueden ver eh, los diferentes mercados, algunos de ellos nutracéuticos también. Bueno, ya había mencionado alimentación animal. Entonces, em, las celulasas, yo les decía, las celulasas son una enzima importante a nivel industrial. eh, Compiten con el proceso de hidrólisis ácido fundamentalmente, que es el que está como mejor establecido. Pero, este, a veces, como les digo, el problema del proceso ácido es, bueno, aparte del uso del ácido sulfúrico, que, que ya en sí mismo, eh, si por ejemplo se neutraliza, nos deja un residuo salino. eh, También la hidrólisis ácida usualmente produce furanaldehídos, ¿verdad? Que son un tipo de compuestos que, aunque se producen en una pequeña cantidad, tienden a ser inhibidores de muchas fermentaciones. Entonces, si uno lo que quiere producir es un caldo de em, azúcares para fermentar y, y tiene mucha inhibición de parte de los furanaldehídos, tal vez la hidrólisis enzimática es una mejor alternativa, porque aparte de ser un proceso, digamos, más limpio, de ahí no me va a producir ese tipo de inhibidores, ¿verdad? Que se producen pues por deshidratación, digamos, por un proceso exhaustivo en la presencia del ácido. Y tal vez pues es tan sencillo como eh, retirar la enzima o denaturalizarla si es soluble, em, para continuar con la etapa posterior sin necesidad también de hacer demasiada limpieza, ¿verdad? Del sustrato, lo cual implica pues también etapas adicionales y costos. El asunto tal vez es que las enzimas son, no son tan baratas, ¿verdad? Algunas veces no son tan baratas. Es un tema ahí un poco en desarrollo. Yo recuerdo, por ejemplo, eh, un, un- un compañero que estaba tratando de hacer una hidrólisis de un papel para hacer una fermentación realmente de un residuo de la industria papelera, y para utilizar la cantidad de enzima óptima, pues era una cantidad tan alta que realmente era muy caro. Pero, perdón, como les decía, hay casos de casos, ¿verdad?
Decíamos, bueno, las celulasas se encargan de la degradación de la celulosa, ¿verdad? Para son de importancia industrial para la conversión de biomasa en azúcares. Están presentes en hongos, equipos de pudrición blanca, más bien al contrario, son los de pudrición oscura. Es un error. Y también en algunas bacterias y en algunos rumiantes. Algunas bacterias también son capaces de degradar celulosa, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en Clostridium hay varias bacterias que son celulolíticas. Usualmente las bacterias tienen complejos que son multienzimáticos, es decir, tienen como varias enzimas asociadas a una misma nanopartícula, por decirlo de alguna manera, o a la misma, sí, o a la misma estructura que está tal vez en muchos casos anclada a la superficie celular, ¿verdad? Para que rápidamente en el mismo lugar la enzima, las enzimas, digamos, actúen, degradan la celulosa como tal y los azúcares sean consumidos ahí mismo por el organismo, ¿verdad? Esa, digamos, sería como la función natural. Em, Dice acá que las interacciones entre las subunidades están mediadas por coesina y módulos de doquerina, ¿verdad? Tenemos em, la doquerina, ¿verdad? Y la coesina, que son como ¿cómo diríamos? Como las prensitas, los puertos, ¿verdad? Donde se pega un módulo, ¿verdad? Y en el mismo módulo tenemos varias enzimas. Em, algunos ejemplos de microorganismos que producen este, celulosomas, ¿verdad? Vean, aquí este paper dice em, como nanomaquinaria bacterial, que es una manera de definirlo, ¿verdad? Es como una, sí, nanopartícula, pero esa nanopartícula sí es como una nanofabriquita, ¿verdad? Que lo que hace es degradar la biomasa. Aquí, por ejemplo, ustedes ven algunos de ellos mesófilos. Muchos de ellos tienden a ser termófilos. Yo pienso que tal vez el hecho de que la celulosa sea una cosa tan dura, ¿verdad? Que tal vez con temperatura es mucho más fácil de degradar, sea una de las razones por la cual en muchos organismos termófilos o microorganismos termófilos es más frecuente encontrar un celulosoma, ¿verdad? ¿Verdad? Algunos incluso que se encuentran en el intestino, ¿verdad? Aquí hay otros mesófilos, ¿verdad? Por poner algunos ejemplos. También, pues, las características, digamos, en cuanto a tamaño del celulosoma, ¿verdad? Puede ser diferentes, ¿verdad? Nosotros podemos ver en cuanto a que algunos de ellos son más complejos en el número de unidades, ¿verdad? Que cada unidad primaria, tal vez algunos de ellos son más grandes. Y que incluso pues las unidades esas que se utilizan para adaptar, ¿verdad? Em, Aquí viene otra lista, por ejemplo, que no tienen, ¿cómo decir? Tanta cosa, que son un poco más sencillos, ¿verdad? Que lo que tienen es una unidad simple en la superficie, ¿verdad? Y vienen varios ejemplos, muchos de ellos también en Clostridium. Profe, Entonces,
Ajá. Disculpe, en esa parte me perdí, porque es que también se pueden encontrar en el, digamos, como en el intestino humano. O sea, es un microorganismo, ¿verdad? Pero este microorganismo fue aislado del intestino humano. Por ejemplo, estos dos que aparecen acá, estos dos primeros, este, los aislaron de un sludge, como el lodo de un caño ahí, ¿verdad? Eh, este, por ejemplo, que Clostridium alcalicelulosi, ¿verdad? De un lago. eh, ¿Verdad? Por ejemplo, este Clostridium clariflavum dice que de un bioreactor metanogénico termofílico se aisló, ¿verdad? Entonces este de acá se aisló del intestino, ¿verdad? Pero no es que nosotros, digamos, produzcamos la celulosa, sino que es pues, que había una bacteria por ahí, o sí, una bacteria que podía, que tenía esa capacidad aislada de ahí. Ah, ok. Y profe, qué pena, tenía una otra consulta, que Ajá, usted había mencionado algo como de los hongos oscuros o algo así, o ¿qué era? ajá. Que no me quedó claro. Es que, vamos a ver, cuando uno ve, por ejemplo, la madera, o los troncos, la parte oscura, por decirlo así, se relaciona más con la lignina y la parte más clara se relaciona más con la celulosa, ¿verdad? Si uno tiene, por ejemplo, algodón, que el algodón es hasta 98% celulosa, ¿verdad? Es de un color más blanquito. Si uno tiene, por ejemplo, papel, ¿verdad? Que sería como tomar la pulpa de la madera y purificarla, ¿verdad? Eliminarle, em, o sea, recuperar la parte celulósica, fundamentalmente, es como blanquita. La parte de la lignina es la que tiende a ser oscura. Entonces, hay unos hongos que se les conoce como los hongos de pudrición blanca, ¿verdad? Que se van comiendo, em, digamos, un tronco, pero lo que van degradando es la parte de la lignina, ¿verdad? Tienen, por ejemplo, la casa, este tipo de enzimas, van degradando la lignina y van dejando la celulosa, por eso se va viendo blanco. Y hay otros que son de pudrición oscura, que es al contrario, ¿verdad? Ellos van degradando como la parte celulósica y van dejando la lignina, por eso cuando se pudre se va poniendo como más oscuro. Esa es como la idea, Ah, ok, profe. Gracias. ¿ok? Y no, ninguna pena, si tienen preguntas, para eso estamos, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, aquí también algunos aislados, por ejemplo, del suelo, del, el- ¿cómo es la cosa hasta del centro? La mazorca, o el coso del maíz, eh, el corn stover, no sé cuál es, bueno, esa cosa, ¿verdad? Como cuando uno se come como uno se come un elote, deja la parte del centro, ¿verdad? Eh, del rumen, del compost, de fermentadores de madera, ¿verdad? De una papelera, por ejemplo, también, ¿verdad? Eh, bueno, entonces decíamos, hay una parte em, que, bueno, en inglés, perdón, en inglés es más como scaffold o scaffolding, que es como el andamiaje, por decirlo de alguna manera, como el, sí, como una estructura ahí, como un andamio propiamente, donde se anclan las demás cosas, ¿verdad? Em, que algunos de ellos, este, em, digamos, contienen nada más como los puertos, ¿verdad? La parte de coecinas, ¿verdad? Y por otra parte tenemos el grupo de enzimas asociados a la coecina, ¿verdad? Que es como para comenzar a pegarlos. Entonces hay algunos, ¿verdad? Que son simples, que sencillamente en la superficie de la célula tenemos directamente la unidad con las enzimas. Y hay otros que son mucho más estructurados, ¿verdad? Que tienen varios, ¿verdad?
varios puertitos, digámoslo así, con varias subunidades de esto, ¿verdad? Y es una estructura general mucho más grande. Dice acá, bueno, también pueden existir libres, ¿verdad? La enzima, es decir, no anclada a la superficie, sino que anda por ahí libre. Algunas veces es como un andamio extracelular, ¿verdad? Es decir, hay todo un conjunto de subunidades enzimáticas que andan por ahí en el medio extracelular. Lo cual, digamos, podría resultar más sencillo a la hora de producir, ¿verdad? Si uno produce pues una enzima que es extracelular y puede después sencillamente retirar las células y dejar en suspensión las enzimas, pues en términos de producir las enzimas sería mucho más conveniente. Dice acá que cuando hay unidades múltiples, pues eso sirve para amplificar la cantidad de enzimas, ¿verdad? Es decir, si yo en una parte de la superficie celular tengo múltiples conectores, por decirlo de alguna manera, voy a tener una cantidad muy grande de enzimas. Mucho más que si tengo directamente las enzimas ancladas a la superficie. Por ejemplo, una cepa de Clostridium saccharoperbutylacetonicum que produce, me disculpan que algunas partes están así en inglés, pero bueno, él produce, ¿cómo se llama? Algunas celulasas que pues esta gente, por ejemplo, estudió acá. Ellos hablaban de 2 coecinas, ¿verdad? Hay 3 tipos de módulos. Entonces ellos las probaron para ver la actividad enzimática en cuanto a celulosa, hemicelulosa, silanasa, manasa, siloglucanasa, liquenasa, ¿verdad? Y entonces, ustedes pueden ver acá, bueno, ellos lograron separar las subunidades, ¿verdad? Para estudiarlas por separado. Y, por ejemplo, utilizando, digamos, avicel, que es un tipo de celulosa, se podía ver cómo algunas de las subunidades eran más ricas em, en celulosa que otras, ¿verdad? En celulasas, perdón. Algunas, por ejemplo, degradaban más carboximetilcelulosa, ¿verdad? Digamos, la carboximetilcelulosa es un derivado oxidado de la celulosa, ¿verdad? Que contiene un grupo carboximetil en el carbono 6, me parece que es, ¿verdad? La parte de los mananos, ¿verdad? Que son también algunas estructuras que están asociadas ahí con la hemicelulosa. Em, este PASC se los quedo debiendo, pero bueno, es otro polisacárido, ¿verdad? Pueden ver como algunas subunidades estaban mucho más ricas en siloglucanasas, ¿verdad? Eh, otras en silanasas, ¿verdad? Y otras en liquenanasas, ¿verdad? Que es otro tipo, digamos, eh, o sea, degradan otro tipo de carbohidratos. Entonces, ¿cuál es la idea general de esto? O sea, que uno tiene em, en el mismo lugar varias enzimas que algunas de ellas degradan más eficientemente un polisacárido y otras degradan más eficientemente otro polisacárido, ¿verdad? Pero al final, como en la biomasa no tiene todo un poco, necesita de todas ellas para poder degradarlo completamente, ¿verdad? Entonces todas ellas están unidas, ancladas en el mismo lugar y todas ellas rompen la biomasa, ¿verdad? Degradan todo y liberan el azúcar. Si uno tuviera, por ejemplo, solamente
eh, digamos, glucanasas, digamos, no sé, exoglucanasas, ¿verdad? Las que atacan en los extremos. Tal vez comenzaría en las partes de afuera a romper algunas celulosas, pero ya después se encuentra que esa estructura está ahí enredada con otras cosas y ya dejó de funcionar, ¿verdad? Porque no puede accesar a la parte interna. Sobre todo porque la celulosa, pues, es insoluble, ¿verdad? Entonces digamos, es necesario, pues, que las diferentes enzimas puedan actuar ahí. Esto era, pues un ejemplo. Em, en la parte de hongos. em, por ejemplo, bueno, este es un artículo en el que utilizan una cepa transgénica en la cual han hecho la sobreexpresión de un gen que es la celobiosa hidrolasa. Em, digamos, en algunos casos los hongos hacen una primera, digamos, em, una primera enzima, agarra la estructura de la celulosa y va liberando dímeros, ¿verdad? Liberando celobiosa. Y después una segunda enzima va liberando la glucosa. Entonces ellos hicieron una sobreexpresión de un gen, ¿verdad? Y bueno, aquí por ejemplo se habla de una mezcla de em, glucosa y el beta disacárido, que es la celobiosa. em, y por ejemplo, en este segundo habla de el corn stover pretratado, ¿verdad? Em, digámoslo así, bueno, usualmente cuando ustedes ven, bueno, se hace un cultivo em, sobre el cual se inocula, pero además, digamos, de la fuente de carbono se utiliza un compuesto que actúa como inductor. ¿Eso qué es? Digamos, el hongo necesita crecer, ¿verdad? Necesita algunas veces, por ejemplo, em, crece más eficientemente con una fuente de carbono más simple que la celulosa, pero al mismo tiempo necesita, em, digamos, algún compuesto que lo incentive a producir las celulasas. Por ejemplo, em, si a mí lo que me interesa fermentar es el corn stover, que es, digamos, muchos de los artículos, por ejemplo, que se hacen en la zona del norte, ¿verdad? De Estados Unidos, México, como ellos producen tantísimo maíz y mucho del maíz, digamos, se, se utiliza para hacer, digamos, productos, no sé, masa, tortillas o maíz enlatado. em, esa parte del centro es un residuo del cual podemos imaginar que ellos tienen volúmenes exorbitantes, ¿verdad? Entonces les interesa mucho poder degradarlo. Entonces, em, el asunto es, digamos, que por ejemplo, utilizar una mezcla que tiene el beta disacárido podría inducir la expresión de la enzima que lo degrada, por decirlo de alguna manera. Es decir, em, algunas veces los organismos, si no tienen necesidad de producir las enzimas, no las producen. Entonces, en tanto yo tenga, por ejemplo, em, monosacáridos en el medio, tenga alguna otra cosa, tal vez el organismo
sencillamente no produce las enzimas, ¿verdad? Entonces se utiliza un compuesto para inducir, ¿verdad? Que la producción de estas enzimas. Y en este caso, por ejemplo, las mismas enzimas, posterior a que el microorganismo ha crecido, se utilizan para degradar la biomasa y de hecho producen una concentración relativamente alta de azúcares, ¿verdad? De glucosa y de silosa, en ese caso. No sé Pero si... Ajá. una consulta, ya digamos, en ese caso, ¿cómo hago yo para extraer las enzimas y poder utilizarlas como solo las enzimas a partir del organismo? Digamos, hay casos como por ejemplo en este que dice que es in situ, la sacarificación. Eso quiere decir que ellos no las aíslan, realmente no les interesa aislarlas, ¿verdad? Producen las enzimas y directamente las utilizan, ¿verdad? Eh, Cuando uno requiere aislarlas, eso depende un poco de dónde estén, ¿verdad? A uno le interesa mucho, bueno, si son, y luego de qué le afecte a uno, porque también a veces, o sea, el proceso más simple es mejor, porque es más barato, ¿verdad? Entonces uno le interesaría, por ejemplo, si no sé, como en el caso de las bacterias que decíamos que estaban en la superficie, si a mí no me afecta tener las células, aunque las células estén muertas y las enzimas están ahí, y las enzimas siguen estando activas, tal vez yo puedo nada más centrifugar las células, ¿verdad? Y que funcionen ahí en la superficie. Ahora, si yo tengo una concentración que es principalmente intracelular, que este no es el caso, pero si fuese principalmente intracelular, yo tendría que hacer una disrupción celular, ¿verdad? Tendría que romperlas para poder liberar las enzimas. Em, si son enzimas que son extracelulares, eh, yo puedo, digamos, dice que mi conexión es inestable. Yo puedo, digamos, nada más utilizarlas. Es decir, si a mí no me afectan nada los residuos que hayan quedado ahí para lo que voy a hacer, pues una opción es nada más agarrar ese caldo de cultivo como tal y utilizarlo, ¿verdad? Esa sería una opción eh, muy económica, digámoslo así. Si requiero aislar las enzimas como tal, bueno, hay varias técnicas digamos, si son meramente extracelulares y yo lo que deseo eliminar es nada más las células, pues puedo centrifugar las células. Ahora, si lo que ya requiero es alta pureza, ¿verdad? Requiero em, eliminar todo, ¿verdad? Todos los residuos de medio de cultivo, células y demás. Pues sí hay varias técnicas que podría utilizar para aislar, ¿verdad? Cosas simples, ¿verdad? Como precipitación salina, cromatografía de intercambio iónico, cromatografía de afinidad, diferentes técnicas, ¿verdad? Pero obviamente todo eso eh, sube el costo. Si yo puedo, digamos, si no necesito hacer un procedimiento de esos de purificación un poco más costosos, pues podría sencillamente usar el medio, digamos, el sobrenadante como tal. Ok. Em, Luego les decía, bueno, esto usualmente implica la participación igualmente de varias enzimas. Por ejemplo, en este caso se habla de una beta-glicosidasa, una glucanosilobiohidrolasa y una endo 1,4-glucanasa, ¿verdad? Hay otras, em, ¿verdad? Otras enzimas. em, digamos, las células liberan esto, ¿verdad? Que comienzan a liberar los organismos, perdón,
los compuestos hidrolizados, ¿verdad? Y eventualmente ellos, puede ser que algunos sean incorporados como disacáridos u oligosacáridos al medio, ¿verdad? Y o como glucosa. Y algunos de ellos, como les decía anteriormente, son los que inducen a la síntesis de las celulasas. Entonces, esto es un proceso, digamos que bien complicado, en el cual hay muchas etapas de regulación. em, digamos, como por ejemplo aquí que es el Trichoderma ricci. em, Ustedes pueden ver, bueno, dice aquí que hay 118 genes involucrados, ¿verdad? Em, que tienen que ver con la permeasa de la membrana, que también permite que las enzimas puedan salir, ¿verdad? Entonces, digamos, si tenemos un disacárido, por ejemplo, la celobiosa afecta la expresión de algunos genes, ¿verdad? Y estos a su vez afectan la expresión de otros genes, ¿verdad? Digamos, la soforosa, por ejemplo, igualmente afecta la expresión de algunos genes, ¿verdad? Este a su vez se relaciona con otros y con otros más. Entonces vemos que es un proceso bien complicado. Usualmente la glucosa, como yo les decía, la presencia de la glucosa en muchos organismos inhibe la producción de este tipo de enzimas. ¿Por qué? Porque es como una estrategia que utiliza el microorganismo para, eh, digamos, no gastar energía innecesaria. Es decir, si hay glucosa, que es una fuente más fácil de aprovechar, pues entonces, ¿para qué se va a poner a degradar celulosa? ¿Verdad? Es como darle prioridad a la glucosa, ¿verdad? Eso es como lo que se llama la, la represión catabólica, ¿cómo es? La represión del catabolismo del carbono, que cuando uno tiene glucosa o fuentes de carbono más sencillas, eh, los microorganismos no producen la maquinaria enzimática digamos, los que son más complicados o los que les requiere más energía. Entonces, algunas veces, por ejemplo, ese asunto de usar un inductor puede ser un truquillo. Algunas veces hay algunos trabajos genéticos que se hacen, ¿verdad? Para ayudarles a producir la especie a todo. Sin embargo, es complicado porque, como les decía, o sea, hay muchísimos genes involucrados, ¿verdad? Entonces, a veces hacer algún trabajo de ingeniería sobre estos organismos es una cosa que no es tan sencilla. Eh, en el caso de las silanasas, ocurre este, algo parecido, ¿verdad? Nosotros podemos ver cómo, em, digamos, si la concentración de silosa es muy alta, ¿verdad? O tenemos glucosa, usualmente esto activa algunos genes que terminan por hacer la represión de las celulasas, ¿verdad? Por el contrario, si la concentración es baja, ¿verdad? No hay glucosa ni hay silosa. Bueno, este es en otro organismo, ¿verdad? En aspergilios, bueno, aquí hay dos especies, ¿verdad? De aspergilios. Si la concentración es baja, por el contrario, se da la activación y los hongos comienzan a producir las celulasas, ¿verdad? Entonces vemos que es un proceso bien, bien complicado y que involucra pues muchísimos genes y muchísima regulación catabólica. Em, bueno, esto sobre las celulasas. No sé si quedó alguna duda. Por el momento no, profe.
Ok. Las lipasas. Las lipasas son un tipo de enzimas bien, bien interesantes. Em, hay lipasas que son muy poco específicas, es decir, que logran prácticamente degradar todo, ¿verdad? Y hay lipasas que son específicas, por ejemplo, para una posición o incluso para un tipo de grupo de cadena lateral, ¿verdad? O sí, para una clase de cadena lateral, por ejemplo, no sé, actúan sobre cadena larga, o sobre cadena media o cadena corta, por ejemplo. Em, el asunto de las lipasas es que, particularmente las que no son tan específicas, se han estudiado para ser utilizadas para un conjunto bien grande de reacciones, ¿verdad? Que puede ser reacciones tanto de, em, digamos, hidrólisis, que sería como la reacción en, en el sentido, ¿verdad? Como a la reacción inversa, ¿verdad? Que sería como para producir ésteres. Entonces, por ejemplo, lo normal que sería tomar, digamos, un triglicérido y hacer pues una hidrólisis en la cual me quedaría el glicerol y 3 ácidos grasos, ¿verdad? Eso es una aplicación, pero también se han hecho em, algún tipo de acidólisis, ¿verdad? En la cual un ácido es reemplazado por otro, ¿verdad? Algún tipo de alcohólisis también, el que se utiliza algún alcohol para romper directamente el triglicérido, lo cual, digamos, es bien interesante porque, por ejemplo, em, usualmente cuando se requiere hacer biodiesel, lo que se hace es precisamente esto, ¿verdad? Poner metanol, el éster metílico de los ácidos grasos, porque usualmente si uno utiliza como biodiesel directamente el triglicérido suele ser corrosivo, ¿verdad? Eso digamos esa parte. Luego, una parte de inter, interesterificación o un tipo de transesterificación, que sería realmente reemplazar un grupo por otro, ¿verdad? Como que yo quiera, no sé, em, tal vez un ácido o un aceite como tal tiene en una posición una cadena muy larga, entonces yo la deseo reemplazar por la de otro grupo, ¿verdad? Eso se podría hacer, ¿verdad? Y también una glicerólisis, si es del caso, ¿verdad? Es decir, para producir em, en lugar de triglicéridos, diglicéridos o monoglicéridos, ¿verdad? Es una alternativa. Y hay otro tipo de reacciones de las cuales vamos a hablar ahorita. De esto realmente se ha hecho mucho trabajo, como que los primeros desarrollos en la parte de biocatálisis se debían a aplicaciones de lipasas, ¿verdad? El más típico de todos es el biodiesel, como yo les decía, ¿verdad? Porque, bueno, el biodiesel es uno de los ésteres de mayor importancia en cuanto a volumen, eh, como precisamente se puede utilizar así por camiones en todas partes, ¿verdad? Es de algo que es deseado. Digámoslo así, el proceso típico en el cual se produce, em, digamos, uno agrega el aceite, ¿verdad? Que es el triglicérido con el alcohol y un catalizador, que muchas veces es un catalizador ácido, digamos, en el proceso tradicional, o podría ser eh, la enzima, ¿verdad? Y eventualmente la enzima nos produciría ahí un biodiesel crudo, em, el cual, bueno, se puede neutralizar, ¿verdad? Y lavar para dar ahí, secar y darnos ya el biodiesel purificado.
y eventualmente pues el glicerol también se puede someter a un proceso semejante, ¿verdad? Para obtener el glicerol purificado, ¿verdad? Y también que es como en tipos de reactores de columnas, que es una alternativa pues para hacer lo mismo, ¿verdad? Si yo tengo la enzima inmovilizada sobre todo, la puedo nada más hacer pasar sobre un reactor en el cual ella está. Y ya ahorita vamos a hablar sobre la inmovilización de las enzimas, ¿verdad? Para producir lo mismo. Em, yo creo, esta digamos que es una enzima comercial, la he puesto porque yo creo que de las cosas que uno encuentra en la literatura es de las que más han sido utilizadas. Y uno encuentra, digamos, cualquier cantidad de publicaciones que, que utilizan esta enzima. De hecho, yo me acuerdo que cuando yo era estudiante de bachillerato, la empresa esta las ofrecía muestras gratis para investigación, ¿verdad? Ahora todo lo venden, ¿verdad? Pero ahí se va viendo un poco cómo han crecido y cómo ha sido el desarrollo. Em, en el caso, bueno, dice, varios microorganismos pueden ser usados para producir catalizadores, ¿verdad? Es como un proceso, digamos, general de las enzimas. Las enzimas se separan de los microorganismos, se preparan y se formulan. Ellas actúan sobre sustratos específicos, catalizan cierto tipo de reacciones, ¿verdad? Y permiten que los productos sean separados de la superficie. Em, pero el caso de esta enzima que les decía en particular, ¿verdad? Este es el caso de las enzimas que ellos producen en particular. El caso de esta enzima, que es una lipasa de, em, de un, eh, ¿cómo se dice? Yeast, de una levadura, em, que es casualmente termófila, inmovilizada sobre un material hidrofóbico que es una resina acrílica. Es decir, la enzima está, pues, digamos, metida como en un plástico, por decirlo así, y que es una lipasa no específica. Entonces, hay una cantidad muy grande de aplicaciones que se han hecho en diferentes rangos de pH, ¿verdad? En los cuales esta enzima sigue siendo activa y en algunas veces con temperatura también logra, em, pues, digamos, catalizar un número bien importante de reacciones, ¿verdad? Dice aquí, por ejemplo, que esta lipasa ha sido usada extensivamente para resolver mezclas racémicas de alcoholes racémicos, aminas, ácidos en la preparación de compuestos ópticamente activos. Em, Dice, bueno, los compuestos ópticamente activos son bien difíciles de obtener por rutas alternas, ¿verdad? Y esto le da un gran valor sintético. Este, Aquí hay algunos ejemplos de ésteres que han sido catalizados precisamente con el uso de este tipo de enzimas, ¿verdad? Si uno se pone a pensar, bueno, una gamma lactona, una delta lactona, ¿verdad? Que son ésteres cíclicos, ¿verdad? Lacturo, que es importante en la producción de algunos polímeros, ¿verdad? Un carbonato cíclico, este tipo de ésteres, ¿verdad? Este tipo de lactonas acá y este tipo de ésteres, ¿verdad? Compuestos que se han utilizado, que se han producido utilizando este tipo de enzimas. Em, por ejemplo, bueno, aquí en la producción de algunos compuestos, ¿verdad? Se habla, bueno, a partir de este carbonato se produce este compuesto utilizando, cuando aparecen así varias flechas, quiere decir que varios pasos, ¿verdad? Este que utiliza esta enzima em, genera aquí una, una reacción que es estereoespecífica,
¿verdad? Lo cual, como decían ahí, tiene una importancia muy grande a la hora de dar algunas de las propiedades, ¿verdad? Y esto permite producir una lactona que tiene un centro quiral, ¿verdad? Lo cual es, digamos, desde el punto de vista de la química orgánica, bien importante porque es algo que es difícil de hacer por estrategias tradicionales, ¿verdad? Y, por ejemplo, para producir el, el isómero de esta se puede seguir otra ruta, ¿verdad? Lo que se hace es modificar este grupo con otro compuesto primero, ¿verdad? Y después hacer la hidrólisis a la lactonización, ¿verdad? Son algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, una estructura como esta, ustedes pueden ver ahí que se utiliza 2 pasos la misma enzima, ¿verdad? Para ir agregando algunos compuestos hasta generar esa estructura, ¿verdad? Entonces ustedes realmente pueden ver cómo la parte de utilizar enzimas como tales ha venido pues también a dar una solución a muchos problemas que la química tradicional no lograba eh, resolver, ¿verdad? Para sintetizar biocompuestos. Sin entrar en demasiado detalle acerca de estos ejemplos en particular, lo que les quería enseñar es que se utilizan para sustituir pasos químicos y además ofrecen características que la síntesis tradicional no ofrece, como este tipo de estereoselectividad, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. Profe, ¿cómo es el proceso, digamos, si yo estoy buscando un producto, digamos, es en específico, ¿cómo hago yo para buscar la enzima que mejor me sirve? Eh, es una pregunta complicada, eso es un poco prueba y error, ¿verdad? Por supuesto, cuando tenemos una enzima como esta, sobre la cual hay muchos estudios, pues uno buscaría eh, qué, qué tipo de especificidad está reportada, ¿verdad? A veces el mismo fabricante te puede decir, em, suele tener especificidad para tales cosas, pero realmente es probar en fase de investigación. Por supuesto, digamos, esta enzima es bastante inespecífica, ¿verdad? Que una lipasa yo la puedo utilizar para hacer una cantidad enorme de reacciones como estas, quiere decir pues que es bien inespecífica, casi que cualquier Sterlentra, ¿verdad? Pero hay enzimas que no son así, o sea, que catalizan reacciones muy, muy, muy particulares. Entonces, yo creo que por ahí anda un poco, es decir, qué información anda, qué información hay reportada sobre la actividad de la enzima y luego de ahí pues probar, ¿verdad? A no ser que uno esté haciendo exactamente la reacción que ya está reportada, pues es probar. Aquí hay unos ejemplos más, por ejemplo, epsilon caprolactona con, con gamma butil-lactama, ¿verdad? Que esto produce un poliéster en el cual yo tengo eh, monómeros de diferente tamaño, ¿verdad? O por ejemplo que es un copolímero de ácido láctico con ácido glicólico y utiliza este, un, una elongación de cadena con un compuesto que se llama etilenglicol, ¿verdad? Y la enzima une todos los fragmentos, ¿verdad? Hace los diferentes ésteres que son necesarios para hacer este tipo de compuestos. Em, y este es otro ejemplo también, que es de em, un poliácido láctico a partir de su carbonato. Y vean una cosa que es interesante. La enzima como tal la están utilizando a 80 grados en tolueno, ¿verdad? Eso es algo que también definitivamente no se puede hacer con el microorganismo, porque, em, digamos,
yo pensaría en primera instancia, si vos a mí me dices, vamos a utilizar, digamos, una celulasa, yo digo, bueno, pero ¿por qué no utilizar el microorganismo celulolítico completo? ¿Verdad? Es decir, que produzca las enzimas y que haga la degradación como una, como una fermentación, por decirlo así. O si hay que matarlo a alguna etapa, pues uno lo hace, pero digamos, em, por ejemplo, una reacción este, que se puede llevar a cabo en tolueno, definitivamente el microorganismo como tal no lo puede biocatalizar, pero tener la posibilidad de aislar la enzima y algunas veces el hecho de inmovilizarla también le da cierta protección para que pueda resistir un ambiente como un solvente orgánico de ese tipo, y utilizar esa enzima en un solvente para hacer reacciones, pues es algo también bastante valioso. Aquí hay otros ejemplos, ¿verdad? Este es en tolueno también, con con un silano para producir ahí un polímero grande, em, con algunos, con mercaptoetanol, este tipo de cosas, ¿verdad? Perdón, mercaptohexanol es este, ¿verdad? También producir ahí algún tipo de ésteres de algunos compuestos grandes. Em, este, de hecho, está interesante, digámoslo así. Cuando se producen, por ejemplo, los plásticos tradicionales como polietileno, polipropileno, este tipo de cosas, em, usualmente a la hora de, digamos, bueno, ustedes saben que es un problema, ¿verdad? Que duran muchos años en degradarse. em, Se pueden someter a procesos como la gasificación, ¿verdad? En la cual se hace una ruptura, pero no me va a dar exactamente los monómeros que yo tenía inicialmente. Es decir, por lo general eso da una mezcla ahí de compuestos que se utiliza como combustible precisamente porque es de un grupo de compuestos eh, difícil, ¿verdad? Difícil de separar o de utilizar para una aplicación en particular, es muy diverso. Digamos, si yo tengo un poliéster, yo podría, bueno, utilizar la enzima para degradarlo, claro está, ¿verdad? Y eventualmente los compuestos se podrían biodegradar, pero también una opción sería utilizar las enzimas para producir el monómero nuevamente y ese monómero volverlo a polimerizar y volver a obtener el plástico em, de la misma calidad original, que es una cosa bien diferente a reciclarlo, ¿verdad? Como cuando pues vos tomas el plástico post uso y se extruye nuevamente, ¿verdad? Que realmente la parte de las moléculas no se está cambiando, sino que se está fundiendo una vez más y moldeando una vez más, lo cual a veces implica que pierde propiedades. Es decir, si el plástico estaba viejo y estaba manchado, tal vez el producto reciclado va a estar manchado todavía porque ha sufrido algún tipo de oxidación, etcétera, ¿verdad? Eso en este tipo de productos se evitaría utilizando este tipo de enzimas. Ok, aquí les tenía un ejemplo de precisamente una lipasa eh, intracelular, ¿verdad? Ellos dicen, por ejemplo, que con este bacillus, em, ellos pues lo cultivan 72 horas a 37 grados, ¿verdad? Para obtener el grupo de células, se centrifuga, el sobrenadante, que es realmente pues el medio de cultivo se desecha, ¿verdad? Ellos lo lavan con un buffer para eliminar ahí residuos de ese medio de cultivo. Lo ponen en un ultrasonido, que es una de las maneras de romper células. em, Otras que son comunes es, por ejemplo, con detergentes, con un proceso mecánico, ¿verdad? Como licuar o algo así, solo que a veces no es pues tan eficiente como un ultrasonido. Hay algunos, por ejemplo, de unas bolitas que se ponen
un equipo como que los agita a alta velocidad, ¿verdad? Y hace como una micromolienda, por decirlo así. Pero también ese tipo de procesos severos algunas veces pueden incluso dañar las enzimas, ¿verdad? Entonces, bueno, dice aquí que las partículas se remueven por centrifugación a baja temperatura, ¿verdad? Para que la enzima no se degrade y el contenido pues lo guardan en el congelador. Y una vez que, que lo van a utilizar, bueno, una manera de purificarlo es utilizando cromatografía de intercambio de iones, ¿verdad? ¿Saben qué es la cromatografía de intercambio de iones? No, profe. No, pero Eh, digamos, ustedes sí recuerdan la cromatografía normal, ¿cierto? Es decir, Sí. uno tiene un soporte, ¿verdad? Ese soporte puede ser, digamos, una cosa polar, ¿verdad? Yo tengo un eluente, que es usualmente, pues, de un disolvente que es no polar, ¿verdad? Bueno, en el caso de la líquido sólido. Entonces, si yo tengo un compuesto polar, él se va a quedar retenido en la columna, ¿verdad? Y si tengo uno que es no polar, él va a pasar, ¿cierto? Ahora, imaginemos que lo que tengo en el soporte es un compuesto iónico, ¿verdad? Por ejemplo, ese sería aniónico. Entonces, si yo tengo una proteína, que ahí pues bastaría conocer el punto isoeléctrico, ¿verdad? Para ver en qué punto podría tener una carga positiva, por ejemplo. Entonces, yo lo eluyo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que si la proteína es catiónica, por ejemplo, ella se va a quedar pegada aquí, ¿verdad? Digamos, por ahí está la proteína que es catiónica. Después, yo puedo cambiar el buffer o puedo agregar alguna otra sal o hacer algo así y hago que la proteína salga de la columna, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de purificarlas. También por cromatografía de exclusión o de permeación en geles, que es por tamaño, ¿verdad? Pero esa realmente no me va a dar, eh, o sea, lo que me va a eliminar son cosas de diferentes tamaños. No, no necesariamente, bueno, igualmente esta, si hay otra que tiene un punto isoeléctrico semejante, tal vez me quede ahí como contaminación, ¿verdad? Pero bueno, son de las cosas que se pueden hacer. La otra es la, la cromatografía de afinidad, en la cual yo pongo algo, un soporte, que se parece al sustrato, ¿verdad? Entonces, la enzima se va a quedar anclada al soporte porque se parece al sustrato. Después yo puedo, por ejemplo, cambiar el pH de actividad o agregar mucho sustrato, por ejemplo, para hacer que la enzima se despegue del soporte y la pueda diluir también, ¿verdad? Estas son, por ejemplo, dos técnicas que se pueden utilizar para purificar. ¿Qué pasó aquí? Ok, por ejemplo, les decía este ejemplo que es de esta revista de Plus One. Ellos comparan aquí en un gel
de poliacrilamida, ¿verdad? Una electroforesis. Ellos comparan, en este uno dice, está todo lo que salió después de que se rompieron las células. Y ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Un montón de manchas, de un montón de cosas que hay. Pueden ver la que se purificó por intercambio iónico, por intercambio aniónico, ¿verdad? Que está bastante limpia, sin embargo, pues por ahí hay algunas cosillas. Perdón, estos son los tamaños, ¿verdad? Algunas veces se incluye, cuando la electroforesis es de tamaño, se incluye como una guía, ¿verdad? Ustedes pueden ver esta línea coincide con esta y esta con esta, ¿verdad? Era realmente pues para ver los tamaños. Acá está la del intercambio catiónico, que ustedes ven una banda limpia, lo cual quiere decir que esta purificación estuvo muy bien, ¿verdad? Y esta meramente en un gel, ¿verdad? Entonces, bueno, eso sobre la purificación, ¿verdad? Un ejemplo de purificación de una lipasa. Este es otro ejemplo que es el de uso de invertasas, ¿verdad? Bueno, realmente esta es la invertasa es, no sé por qué tiene ese nombre en particular, ¿verdad? Pero realmente es la hidrolasa de la sacarosa, que es del azúcar común, ¿verdad? Entonces, esta enzima, pues, se utiliza para romper la sacarosa y producir una mezcla de glucosa con fructosa. En general, digamos, tanto en este caso como en el caso, por ejemplo, de fructanas y algunos polímeros de fructosa, en los cuales se utilizan estas enzimas para obtener jarabes de fructosa, ¿verdad? Realmente se puede obtener, digamos, el jarabe o sirope de alta fructosa, ¿verdad? Digamos que el de maíz es como el más común, y también uno de alta glucosa, ¿verdad? Digamos, eventualmente, si yo tengo una mezcla de glucosa y de fructosa, una isomerasa me podría transformar una en la otra para tener una sola sustancia, por ejemplo, ¿verdad? Es bien común que se utilice, digamos, a partir de desechos del maíz, la obtención de este tipo de productos de alta fructosa. Un segundo. Bueno, y les decía que se utiliza muchísimo en la industria alimentaria. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver con el pasar de los años cómo el hecho de la aplicación de esta enzima permitió el reemplazo de la caña, o sea, del azúcar como tal, ¿verdad? De la caña y de la remolacha, ¿verdad? Para producir azúcar, que se comenzó a utilizar muchísimo menos, ¿verdad? Y por el contrario, el jarabe de alta fructosa se comenzó a utilizar mucho más, ¿verdad? Fue sustituyendo en bebidas,
¿verdad? En diferentes productos de la industria alimenticia. Luego sobre la inmovilización, ¿verdad? Les decía, la inmovilización es realmente pegar, perdón, está mal escrito, es que esta es una cosa que a veces se me hace un enredo. En español es con V. Es, digamos, pues inmovilizarla en un sólido, digámoslo así. Como por ejemplo eso, bolitas de plástico. Eso tiene, digamos, algunas ventajas. Por ejemplo, ahí habla de la reciclabilidad. Digamos, si yo tengo la enzima en un medio líquido sobre el cual hice una reacción que está disuelta, separarla después de la reacción sería muy complicado. Sin embargo, si son sencillamente unas bolitas ahí de plástico o de, no sé, de una zeolita o lo que sea, sencillamente yo las puedo filtrar al final y tal vez son sencillas de lavar y de regenerar. Podría ser, o podría ser que no, ¿verdad? Podría ser que las enzimas no sean muy funcionales después de haberlas utilizado una vez. En todo caso, aún así serían fáciles de recuperar. Algunas veces, digamos, la parte de la solubilidad, o al menos de la interacción con cierto tipo de medios, es más fácil. Es decir, tal vez yo tengo una enzima que, por ejemplo, como esas que reaccionaban en tolueno. Tal vez si yo tengo la enzima pura como tal, no es muy dispersable en el tolueno y la reactividad es muy baja. Pero tal vez si está recubierta con un material que sea más lipofílico, tal vez eso le permite a la enzima tener mucho más interacción con las sustancias de ese medio orgánico y aumentar pues la reactividad. También la estabilidad. Algunas veces el sistema de inmovilización como tal representa una protección, ¿verdad? Entonces, al estar protegido, pues resiste más calor o agentes químicos. Regular, por ejemplo, la actividad, algunas veces nos permite también modular la enantioselectividad. Los grupos funcionales, ¿verdad? Algunas veces grupos funcionales que están ahí en la superficie yo los puedo modificar. Y la capacidad de anclaje, ¿verdad? Algunas veces al estar inmovilizada también hay algún cambio conformacional en el sitio activo que me da algún cambio en la capacidad de anclaje. Hay varios métodos de inmovilización de enzimas, ¿verdad? Hay algunos de ellos que son físicos, otros son químicos, ¿verdad? Por ejemplo, la absorción como tal, que es sencillamente ponerla en una superficie en la cual se absorba, ¿verdad? Se queda ahí pegado. Qué sé yo, en una celulosa o en un carbón activo o en algo que absorba la enzima. Eso sí, uno quisiera que no se libere o que no se libere mucho, ¿verdad? Que permanezca inmovilizada. Ese es tal vez uno de los problemas de la absorción tal cual. Se puede hacer entrapamiento, no sé si estará bien dicho, pero bueno, esa es la idea. Como por ejemplo, algunas veces se hace algunos geles que polimerizan o hacen algún tipo de gelación ionomérica, ¿verdad? Por ejemplo, algo así como la gelatina, ¿verdad? La gelatina, cuando está a una temperatura más o menos altilla, hay unos enlaces
que son interacciones meramente iónicas que se rompen, ¿verdad? Pero eventualmente cuando se enfría se vuelve a formar un gel. Pasa, por ejemplo, con el alginato de calcio. Uno mezcla una solución de calcio con una solución de alginato de sodio y forman un gel también cuando se junta una cosa con la otra. Ese gel puede dejar entre las cadenas poliméricas atrapadas enzimas. Y así hay otros ejemplos, ¿verdad? Hay algunas, por ejemplo, microencapsulaciones que algunas veces es como formar algún tipo de membranas, que esas membranas podrían ser algo así como liposomas, ¿verdad? Que es semejante al principio de las membranas celulares. Es decir, tenemos una burbujita acuosa adentro, ¿verdad? Después tenemos una capa fosfolipídica, ¿verdad? Y tenemos un exterior. Esa es una manera. Em, Otra manera sería, por ejemplo, emulsiones, ¿verdad? En las emulsiones a veces se forma una burbujita en la cual teníamos igualmente una burbuja acuosa adentro, ¿verdad? Una, ¿cómo decir? Una esfera de algún polímero que se insolubilizó, por ejemplo, ¿verdad? Y una parte externa acuosa también. Hay algunos, por ejemplo, que se están utilizando que son marcos metalorgánicos, que es pues, un tipo de estructura inorgánica, ¿verdad? Que se utiliza también, en la cual las enzimas pueden quedar embebidas. Enlaces covalentes como tal, es decir, si yo tengo, por ejemplo, si yo sé que hay un grupo funcional en la superficie que yo lo puedo utilizar para enlazarlos covalentemente a una superficie, en tanto la modificación química de la enzima no me cambie la actividad, pues podría utilizar esa estrategia también, ¿verdad? Por regla general, uno pensaría que lo que no hay que modificar es el sitio activo o cerca del sitio activo. Sin embargo, en otras partes también habría que ver si no hay una afectación en la parte conformacional. También podría ser por entrecruzamiento, ya sea que haya algún grupo funcional de la enzima que se entrecruce, ¿verdad? Y forme, pues hay un sólido, o que estén entrecruzadas y a su vez a un soporte, ¿verdad? Estas serían como las maneras más tradicionales, ¿verdad? Algunos ejemplos, por ejemplo, esta lipasa que les decía que es como la más común, que aquí, por ejemplo, se utiliza con gelatina y polietilenimida, que es un compuesto ahí, ¿verdad? Y hay digamos, está anclado covalentemente. Algunos ejemplos, por ejemplo, de la casas, con un polipropileno modificado, ¿verdad? Por absorción y entrapamiento. Una lipasa también por absorción. Una lacasa en un polímero fluorinado, ¿verdad? Aquí hay un anclaje, se utiliza un compuesto químico para hacer un anclaje, ¿verdad? Una tirosinasa que sea en una membrana de poliamida, ¿verdad? Por entrapamiento. Otra lipasa por absorción y entrecruzamiento. Algunas veces también, digamos, tal vez yo hago un entrecruzamiento, pero es una mezcla de los dos fenómenos, ¿verdad? Del entrecruzamiento y de la absorción. Y así estos otros ejemplos. Aquí, digamos, bueno, realmente esta es de una revista de química analítica, es como una enzima funcionalizando un tubo de un capilar, ¿verdad? Realmente el capilar es como vidrio, ¿verdad? Tiene un grupo silanol en la parte interna.
al cual se le puede anclar un silano y dejar un grupo de nitrógeno, ¿verdad? Sobre el cual después se utiliza un extendedor de cadena para dejar un aldehído, el cual va a utilizar un nitrógeno presente en la enzima para anclar la enzima a la superficie, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, habla de una neuraminidasa o de una... sí, la enzima es una neuraminidasa, ¿verdad? Después está el glutaraldehído, que es este compuesto, ¿verdad? Y después está la pared del capilar. Y pueden observar cómo a la hora de correr una cromatografía, ¿conocen? Es que yo, esta técnica, bueno, no sé si conocen la cromatografía de gases. Y la hemos como escuchado, pero el funcionamiento ya como más a fondo creo que no. O sea, es parecido a las columnitas de cromatografía que uno hace. Sencillamente, bueno, en lugar de un solvente es un gas. La columna es como un capilar que se enrolla así muchas veces. Y luego que uno no va recogiendo el producto ahí que va cayendo, sino que el equipo lo hace solo y hace como un grafiquito, ¿verdad? Entonces en este grafiquito uno puede ver dos picos, ¿verdad? Uno que es el del compuesto que había al inicio y el otro es del producto de la reacción enzimática, ¿verdad? Es decir, sencillamente lo que está probando esto es que al pasar por esa columna se transforma en el producto. Y eso sería la parte de enzimas como productos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Por el momento, no, profe. Ok, sobre las presentaciones. No tengo todos los grupos, ¿verdad? Tengo, la semana pasada creo que me quedaba alguno de, ¿cómo se llama? Hubo un grupo que me pidió no presentar artículo. No sé si para la semana de después del examen quieren presentar ellos o algún otro grupo, no sé cómo están. Por allá en el campus están levantando la mano. Hola, profe, ¿todo bien? Sí, sí. Es para decirle que nosotros éramos los que le pedimos comer un poco. ¿No? Está bien, ¿verdad? Después del examen. Ok, la semana después del examen, entonces. Ok, no sé si algún otro grupo quiere presentar también. Profe, en ese caso, ¿usted mandaría de nuevo otros artículos o sería el mismo que estaba la vez pasada? No, yo les pasaría el Teams. Ok. Bueno, yo estoy esperando la respuesta de mi compañera. Ok, Tiene que ser una decisión grupal, entonces todavía no estoy segura, tal vez sí. está bien, nada más que si se acumulan al final, pues todos tienen que haber presentado, ¿verdad? Profe, y solamente sería uno para la otra semana. Es que había uno que me pidieron que si les podía dar un poquito más de chance.
Entonces ya hay un grupo que lo va a hacer, pero entonces estaba preguntando por un segundo grupo. Es que bueno, el grupo bueno, somos Denise, Esteban y yo, también nos gustaría como presentar pronto. No sé si podríamos presentar la siguiente semana después de ellos o así. Podría ser esa misma, o sea, la semana después del examen, ¿les parece? Yo creo que sí, están por ahí. Ok. ¿Quiénes son el grupo? Denise, ¿quiénes? Denise, Esteban y Mabelis. Ok. Yo ahora entonces les paso al Teams algunas, algunas opciones de artículos, ¿verdad? Y ustedes ahí escogen cuál es el que quieren. Está bien, entonces, yo creo que eso sería por hoy. Les decía, bueno, para el examen quedamos de esa manera, ¿verdad? Algunas preguntillas van a ser un poquito más largas, ¿verdad? Algunas preguntitas pueden ser así como de cosillas un poco más teóricas, las que van a estar dentro de la hora y las que son para varios días son como de más aplicadas, como de investigar un poquito. ¿Estamos? Está bien, profe. Muchas gracias, chicos. Gracias, profe. Que tenga buen Gracias, día. Chao. profe. Gracias. Gracias.